tal? ¿Cómo están ustedes? Un nuevo encuentro con actualidad productiva, con toda la información. Vamos a compartir los temas que tenemos para hoy. Hoy compartimos una nota con Aníbal Pordomingo, ingeniero del Intanguil, quien nos habla sobre suplementación en invernada. También dialogamos con Darío Colombato, ingeniero agrónomo de la UBA, sobre consejos a tener en cuenta en un engorde a corral. Charlamos telefónicamente con Carlos Aymar sobre alquiler y venta de campos en La Pampa. El segmento económico con Juan José Reyes, los números de los mercados y el pronóstico del clima para los próximos días. Muy bien, el fin de semana no estuvimos pasado, arrancando mayo, por una cuestión personal. Estábamos justamente cerrando el comercio, algo que alguna vez emprendimos, un emprendimiento, una pyme aquí en Santa Rosa. Bueno, llegó a su fin, un poco la situación económica y un poco esta pandemia hizo que se llevara puesto el proyecto nuestro de tener una pizzería, que bueno, por supuesto, lamentable, pero bueno, hay que seguir adelante, hay que pensar en otras cosas, hay que ver cómo viene el año, cómo siguen las cosas. Voy a comenzar por dar la bienvenida, hoy sí, en el estudio y acompañándome y manteniendo la distancia. Vamos a estar acá a 1,5 metros, como estamos siempre, pero en conjunto para llevar adelante este programa. Juan, ¿cómo te va? Bien. Tanto tiempo sin vernos, y sin vernos personalmente, nos veíamos virtualmente, por el WhatsApp, por las imágenes que mandabas, pero bueno. Y está claro que ya hay que acostumbrarse a eso, ya la vida post pandemia va a ser totalmente diferente, no solo los veteranos que se acordarán cuando fueron a Buenos Aires y andaban en los autocines, de ver los restaurantes con unas plásticos en el medio para dividir, ver cómo trabajan los odontólogos envueltos en esas escafandras tipo buzo. Es decir, todo cambió y todo va a cambiar. Pero no solo va a ocurrir en lo que uno ve, los espectáculos de fútbol que no van a ser uno más con los hipódromos, dentro del sector agropecuario. Y básicamente, ¿por qué? Porque el campo se sustenta en 3 pilares fundamentales. Lo primero, tanto ganadería como agricultura, como maquinaria agrícola, como venta de semillas. ¿Qué es lo primero que hace estos emprendimientos agropecuarios, como todos los otros de la economía en general? Es ofrecer sus productos. ¿Dónde se ofrecen los productos? ¿Dónde se muestra la genética que tiene un animal, la semilla que se produce? En las exposiciones rurales, la cual mi compañero León es el que visita anualmente entre 8, 10 o 12, casi una por mes, si hacemos el cálculo, hay meses de 3 o 4, como me dirá. Bueno, esa es la primer clave del productor, ofrecer y mostrar lo que tiene. ¿Qué es lo que hacen los productores? Más el hacendado, pero en general toda la economía agropecuaria lo hace. El segundo estamento fundamental, ¿cuál es? Que todo eso que se expuso se tiene que vender. ¿Sí? ¿Dónde se vende? En los remates ferias. Los remates ferias no van a ser más lo que vimos y lo que viste hasta ahora. No solo porque los camiones que entran tienen que estar con un personal y el que sale tiene que salir con otro, sino que no va a poder gente. Es decir, todo el cambio sustancial. Y lo otro, lo principal que tiene el sector agropecuario es que después de su buena campaña fina y su buena campaña gruesa, si es que se tuvo básicamente como fue este año, tiene su época de relajamiento, de sus mates, de sus asados y fundamentalmente de sus exposiciones, de sus festivales folclóricos. ¿Quién no recuerda noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo? 5 meses, saqué la cuenta, hay 23 encuentros folclóricos tiene la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque es el gran encuentro y en la época de las vacas gordas están todos juntos. Así que 3 ejes fundamentales del campo no es que desaparecen, pero van a tener que cambiar. El Rosgan, que se reía cuando se vendía todo, bueno, va a terminar inclusive hasta vendiéndose la maquinaria agrícola, así. Es decir, que todo esto genera grandes cambios. Y bueno, lo vemos ahora, estamos en plena pandemia, con los problemas que esto ha generado desde el punto de vista sanitario por un lado, que todavía no hemos llegado a la curva, como dicen, y desde el punto de vista del problema económico. Si bien el campo es un sector que está fuera, salvo la agroindustria que le han negado algunas cuestiones de reducciones salariales y sí se lo han dado a las otras industrias, el campo no ha generado una crisis, no está teniendo crisis porque bueno, estamos ya el 60, el 70% de la campaña gruesa, ya estaremos en 1.400.000 de maíz, 1.100.000 de girasol, 1.200.000, 500.000 de girasol, de soja, dije antes, de girasol y 60.000, 70.000 de sorgo. Ya estamos en el 65% y muy bien.
estas lluvias inclusive han servido un poco para lo que va a ser la campaña fina, porque según las estadísticas, la Argentina va a producir algo así como 21 millones de toneladas de trigo. La Pampa se habla de 900.000 en esta campaña fina. Así que hay un auspicio muy grande, pero en un fenómeno donde hay caída generalizada de la venta de carne. ¿Por qué? Porque el efecto freezer que se llamó, que la clase alta iba, compraba y guardaba en esos freezers de 1,5 metros, 2 metros, la clase media en el del metro y la clase más humilde en el freezer del refrigerador, se termina. Cuando hay que volver a recomprar, los negocios ya no venden, los sueldos son menores, es decir, que va a haber menos recomposición en una época que los feedlots no están vendiendo, se está yendo todo ganadería pradera. Bueno, todo eso genera un conflicto muy grande, que la ganadería, con una faena de hembras escalofriante, y una caída del stock como en el 2007, es decir, no sé hacia dónde vamos. Bueno, en lo que resta del programa hablaremos no del punto de vista cárnico, sino desde el punto de vista agropecuario, en qué nos ha afectado esto, porque internacionalmente el campo está teniendo un flagelo importante, que es las transacciones por un lado y el valor de los commodities, que el petróleo es un peligro, y el tema del dólar. Porque no solo hablaremos del dólar, lo que está pasando, no sabemos si mañana va a existir el dólar. Las monedas virtuales ya lo instalaron los chinos, no sé cómo va a terminar. Así que van a haber soberanos cambios a nivel productivo en la provincia de La Pampa y en el país y en el mundo en general. Y así. Bueno, vamos a empezar a compartir algunas cosas que tenemos el día de hoy. Seguimos con esta situación donde hay pocas jornadas, pocas posibilidades de hacer notas, y como habitualmente tenemos en el programa, compartiendo cosas importantes que igualmente no cambian, porque por ejemplo vamos a compartir hoy una extensa charla de Aníbal Pordomingo, quien habla mucho de lo que es el engorde a corral, la suplementación de la recría, de todas estas cosas que en el campo no van a cambiar nunca, pero siempre es bueno refrescar algunas ideas de alguien que sabe mucho de este tema, y justamente es este señor, Aníbal Pordomingo, quien es del Intanguil, un especialista en este tema. Así que comenzar a compartir esta primera parte de la charla que él tenía justamente en un encuentro del IPCBA allí en San Luis hace un tiempo atrás, y bueno, un momento para recordarlo justamente y compartir esta palabra. Hoy el tema que nos toca no es menor en las épocas que estamos viviendo, y no es menor en estos ambientes, en estos campos donde la ganadería compite con la agricultura, ya ni siquiera por las hectáreas, compite por la fibra. Ni siquiera nos discutimos hoy si nos preocupa el rendimiento agrícola, el rendimiento en granos. Muchos de acá han hoy visto la productividad que tienen estos campos para producir maíz o para producir algún otro producto agrícola, pero todavía seguimos sin encontrar el espacio común de estos sistemas entre la ganadería y la agricultura en lo que respecta a un componente muy importante, que es la fibra de calidad o la fibra en general. ¿Por qué digo esto respecto de la fibra? Porque la siembra directa y la agricultura que nos ayuda a conservar suelos es un demandante de fibra. Entonces nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo producimos y utilizamos esa fibra. Alguien me dice por ahí siempre: vos, cuanto más hablas de vaca, más nos convencés de que tenemos que mirar el suelo. Y eso es así. O sea, nosotros tenemos que hablar de producción animal, hablar de sistemas integrados, combinados entre las fases pastoriles y de corral, pero sin olvidar que acá el sustento de todo el sistema, lo que le da estructura, es una cuestión integral del manejo de estos recursos que produce el suelo, o sea, cómo contenemos ese suelo. Entonces, yo creo que se dijeron unas cuantas cosas aquí esta mañana. Recién Alberto acaba de introducir el tema de cómo producir más fibra, de más calidad, y la propuesta ahora es usarla eficientemente. Hay una cosa que él dijo muy clara, o sea, cuanto más intensificamos el sistema, más queremos extraer productividad de él. Cuando llevamos alimentos a un corral producidos desde una pastura, nos llevamos todo, no le dejamos el 50 o el 60% allí, nos llevamos todo en forma de silaje o en alguna otra. Entonces, bueno, seamos conscientes de eso,
para llevar todo lo que llevamos tenemos que hacerlo de la menor cantidad de hectáreas posibles o de una rotación bien planeada para recuperar luego esa cantidad de fibra que nos estamos retirando del sistema y después usarla eficientemente. Vamos a introducir un poquito ese tema rápidamente, digamos, porque una de las estructuras del proceso ganadero intensivo, donde por ahí queremos retirar los animales de las estrategias tradicionales de recría y ponerlos en un corral, nos lleva a discutir de cómo le damos de comer y justamente es en esa fase de recría donde los niveles de fibra son más altos o los más altos del proceso de engorde o de recría y engorde. En esta digamos, diapositiva introductoria estamos viendo la tendencia de los sistemas en la Argentina, o sea, nosotros vemos una tendencia creciente al aceleramiento de los procesos, o sea, se van haciendo invernadas cada vez más cortas, que se parecen más a los 12, 14 meses en promedio, y nos vamos alejando de aquellas que eran de 18, de 20 o 2 años los animales luego del destete dando vuelta por el campo. O sea, si algo ha cambiado en estos 15 años o 12 años de nuevos modelos ganaderos, es la velocidad de la invernada. Producimos en menos tiempo la misma o un poco menos de cantidad de carne por animal. Entonces, se nos han acelerado los procesos y estamos en modelos que cada vez producen más novillito y no tanto novillo. Eso posiblemente, sin embargo, en algún momento va a llegar a un límite. Nosotros creemos que nuestra tendencia como país debiera ser un poquito a revertir ese proceso, seguir con eficiencias altas, pero producir más kilos con los kilos ya nacidos o puestos en el suelo. Hoy por hoy, digamos, en el país coexisten muchos modelos. Hay una gran diversidad de modelos. Los de tipo más intensivos son los que incorporan el corral en la etapa final, ya sea los que tienen a los animales todo el tiempo en un corral o aquellos que usan alguna estrategia de recría pastoril y luego la etapa de terminación. Y justamente son estos los que están habilitando a una ganadería que tiende a adaptarse a la presión agrícola, pero hay que reconocer allí estos desafíos que yo mencionaba, o sea, el problema de la fibra y el problema de las eficiencias de conversión. Luego tendremos algo más, vamos a una tanda comercial ahora y ya venimos. Consejo Deliberante de General Pico. Junto a la gente. La mejor forma de estar juntos es quedándonos separados. Si somos solidarios, lo paramos entre todos. Trabajamos en herramientas legales para cuidarte. Usalas con responsabilidad. Quedándote en casa, te cuidás y nos cuidás a todos. La fantasía, dejala para la literatura. Manejate con la información oficial. Ser solidarios es educarnos en casa. Para cumplir con la cuarentena, quédate conectado. Usa los medios electrónicos para quedarte en casa. Jóvenes de distintos puntos de nuestra provincia y del país eligen la ULPAM. Más de 40 carreras distribuidas en 6 facultades abren sus puertas como cada año para una formación de excelencia en la universidad pública y gratuita. La ULPAM es tu lugar. Te invito a que la elijas. Segundo bloque de actualidad productiva, seguimos adelante con la información. En este bloque vamos a compartir, por cierto, como siempre, lo que es la información de los mercados. Así que vamos al auspicio y ya estamos con ello. Con las promos de Paquetes Pampa, llévate más de lo que vas a buscar. 25% en farmacias y perfumerías todos los días. 25% en pasajes todos los días. 25% en restaurantes todos los días. 25% en librerías todos los jueves. Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el Banco de la Pampa no lo dudas. Muy bien, comenzando a hablar de los mercados, hablar de lo que es, como siempre, el mercado internacional, para comenzar a hablar de lo que ha ocurrido esta semana en Chicago, justamente, empezando con el valor del trigo, donde cotizó en Chicago a $193.07, en tanto que la soja, $307.61. El aceite de soja
cotizó a $571.98, el maíz $123.23 y la avena $217.02. Pasando a la cotización de los disponibles, los distintos puertos, dársene que queden sin operaciones. En Rosario el trigo duro cotizaba 12.450 pesos, el maíz duro 8.150, la soja 14.150 y el girasol, y la soja 14.150. En Bahía Blanca, sí, el trigo duro a 12.692 pesos, el maíz duro 8.350. La soja, 14.028 pesos y el girasol, 16.166 pesos. Cerrando Córdoba en su cotización de disponibles, el trigo duro a 13.340 pesos. Valores entonces de los cereales disponibles también y lo internacional compartíamos con ustedes. Bueno, un contexto mundial no muy diferente a lo que pasó hace 1 o 2 meses atrás. Pero bueno, el trigo y el maíz alcanzaron su mínima expresión de los últimos 5 años. La soja es la única que se ha mantenido, porque si comparamos mayo contra mayo del año pasado, estamos en 3.20 contra 3.19, es decir que habría un pequeño mejoramiento. Pero trigo y maíz se ha caído muchísimo. Pero bueno, esta ayuda de casi 19.000 millones de dólares que Donald Trump le va a dar a los agricultores para que produzcan a contraciclo soja y maíz, seguramente va a impactar en los precios y es lo que se supone que a junio, julio va a haber un decrecimiento básicamente de la soja, no tanto de maíz y trigo, que ya por la contrastación empiezan a subir. Y esto está sucediendo no solo en el mercado internacional, también en los disponibles. Y básicamente, ¿por qué los disponibles han embolonado los precios? Porque no hay oferta. ¿Y por qué no hay oferta? ¿Por qué? Porque si tenemos un dólar oficial de 67 pesos, le sacás el 33% de la retención, te queda en 42. Y el dólar plus se vende a 120. 300% de diferencia. ¿Qué hace un hombre de negocio? No hablo del hombre de campo, del agricultor. Cualquier hombre de negocio, ¿qué hace? Va y lo guarda. ¿Qué se pasa con los trigos? Bueno, se compra las silobolsas, se lo pone ahí, estará 1 o 2 años guardado para vender, que es lo que generalmente hace un empresario. Entonces, bueno, esto ha distorsionado todo el tema de los disponibles, por lo tanto los precios que se explican ahí no tienen casi ningún sentido. Es así. Bueno, y hablando un poquito de lo que es el mercado de las carnes, un mercado que empieza a traccionar un poquito en algunos centavos hacia arriba, todo empujado por la vaca que está saliendo hacia China, y esto hace que un poquito esté mejorando los precios. Pero bueno, el novillo de 4.31 a 4.60 se está pagando entre 80 y 93 pesos, el de 4.61 a 4.90 78 90 pesos, el novillo de 4.91 a 520 kilos 83 a 88, el novillo de más de 520 kilos 78 a 86 pesos, el regular liviano 80 a 90 pesos, el regular pesado 80 pesos, el obrero negro 65 a 90 pesos. Para lo que es el consumo liviano, el novillito mediano de 300 a 390 kilos 57 a 110, el pesado de 391 a 430 kilos 78 a 100 pesos y el novillito regular 62 a 95 pesos. La vaquillona mediana de 270 a 390 kilos 60 a 110, la pesada de 391 a 430 kilos 80 a 90 pesos y la vaquillona regular 60 a 96 pesos. En lo que respecta al novillo de arrendamiento, el día martes 87 pesos con 93 centavos y 5 milésimas, el miércoles 86 pesos con 92 centavos y 8 milésimas y el viernes 87 pesos con 20 centavos y 4 milésimas, un promedio del novillo de arrendamiento de 87 pesos con 18 centavos y 6 milésimas. Bueno, decía un poquito lo de la vaca, ¿no? La vaca que llegó esta semana a pagarse entre 78 y 80 pesos cuando estaba 65, 68 semanas atrás, ¿no? El Jik, le dicen en la vaca china. Sí, mejora su precio porque se abrió el mercado chino nuevamente, porque China está saliendo de esta pandemia, por lo menos en la primera fase ha salido y empezó a comprar en el mundo y eso ha hecho respirar a muchos. Pero con respecto a lo que vos decías, la carne sí ha subido a valores de góndola, pero si uno lo compara con los procesos inflacionarios por un lado y por el desfasaje del dólar, porque se mide a valor dólar, porque es lo que se coloca en el exterior, cuota Hilton, carne enfriada, la 420, todo se coloca en dólares. Es impresionante lo que ha caído. Y como decíamos recién, hay poco stock para reponer porque los rodeos han caído, los feedlots ya no tienen. Sí, se vienen unos meses duros para los hacendados que no pueden hacer como los agropecuarios que pueden poner en los bolsas para guardarlos. Los animales llegan a un estado biológico y se tienen que comercializar. Entonces es uno de los grandes problemas y es lo que se quieren aprovechar los frigoríficos en los próximos meses, como pasó allá en el 2007, ¿te acordás? Con el tema de la resolución 125. Bueno, los picacarne que se llamaban, es lo que están esperando el momento que se supone que va a pasar durante junio y julio. Sí, vamos a ver, el novillo pesado, cuando tiene su kiloaje hay que venderlo porque si no se pasa de grasa, un montón de cosas que después son castigadas a la hora de ser
comercializado. Perdón, Vamos. ¿sabés lo que se está vendiendo? Chiquizuela. Lo otro que se usa en los pucheros, ¿cómo es? Falda. Chiquizuela, falda y osobuco. Lo que más se está vendiendo, aparte de todas las otras menudencias, y la milanesa. Ahora, todo lo que es carnes premium, todas las carnes que se colocaban en Europa, no hay más. Lo que se está abasteciendo en el mercado interno es porque los frigoríficos se lo quieren sacar de encima eso. Quieren tener la otra carne de menor valor. Claro. Bueno, vamos a cerrar este espacio y ya seguimos con más. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, seguimos adelante y vamos a compartir ahora notas que tenemos de archivo, también hablando un poquito de lo que es los consejos para el armado de una engorda corral. El ingeniero Darío Colombato de la Universidad de Buenos Aires, justamente hablando justamente de estos consejos a la hora de producir carne, justamente de lo que acaba recién Juan. Una situación que hoy por hoy está bastante venida menos, como es los feedlots, pero bueno, igualmente compartir esta nota que no es menos importante, por supuesto. A ver, la infraestructura básica yo creo que tendríamos que apuntar muy bien a la elección de los sitios, digamos, de la elección de un sitio alto, la elección de la pendiente, el tema de comederos a utilizar para la alimentación. Yo creo que ya con los bidones cortados al medio uno podría iniciar, ¿sí? Esa sería mi línea de inicio. Hay comederos que son de lona que podrían ser utilizados, pero aquí con los vientos y muchas veces el efecto del sol sumado al de los vientos termina por reducir la vida útil de este tipo de infraestructura. Yo creo que entonces con el plástico, antes de llegar al cemento, que ya nos obliga a una inversión mucho más alta, yo creo que con el plástico y con la prolijidad del personal asociado estamos muy bien. En cuanto a herramientas de tipo carros mezcladores y tractores, no conozco tanto, digamos, en detalle la zona como decir, bueno, estamos en el tope de la gama o estamos medio. Mi sensación es que estamos en un nivel medio, hay menos carros mezcladores que lo que debería haber tal vez, pero porque estamos en un inicio de actividad comparado con provincia de Buenos Aires, con Córdoba, con Santa Fe, Entre Ríos, etc. Pero eso es cuestión de que mismo el productor se dé cuenta de las ventajas, que existan las oportunidades de financiamiento para acceder a esa maquinaria, que nunca es barato, y que por sobre todas las cosas haya buenas expectativas con respecto a una actividad que alienten al productor a tomar esos riesgos, ¿no? Uno siempre se da cuenta que la ganadería es una conjunción de expectativas y precio. El precio puede estar no tan alto, pero si las expectativas son buenas, la gente tiene más ánimo para invertir y se anima un poquito más a invertir. Distinto es cuando el precio está muy bueno, pero las expectativas son muy malas. ¿Por qué voy a invertir hoy que el precio está muy bueno si las expectativas son horribles? Mañana es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Yo creería que, en resumen, estamos en una situación en la cual se puede mejorar todavía mucho más, pero que hay que hacer mucho énfasis en la prolijidad del personal que nos acompaña o de nosotros mismos si somos quienes ejecutamos, porque alguien con solamente 2 baldes y voluntad para dar de comer puede ser mucho más prolijo que alguien con un carro mezclador y un tractor de $100.000 de inversión total que sea desprolijo. Entonces, la eficiencia no se mide por la calidad de la maquinaria, sino por la prolijidad y la constancia con la cual uno termina haciendo las cosas, ¿no? Siempre es necesario profundizar en estos aspectos. Yo creo que por suerte existen plantas de alimentos balanceados, plantas que arman concentrados proteicos, junto con la proteína vienen los minerales y algunos otros promotores de crecimiento de tipo antibióticos permitidos, por supuesto, que se combinan con el maíz que produce el productor o la cebada que produce el productor. Siempre hay modos de mejorar, ¿sí? Pero creo que por suerte estamos en una buena oportunidad, estamos en una buena situación, van y deberían aumentar la
presencia de las plantas de alimentos balanceados que generan un servicio en esto a los productores, y conforme aumenta la cantidad de carros mezcladores y uno ya puede empezar a hacer algunas raciones en casa comprando los insumos por separado, y entonces quizá, si sos prolijo, abaratar un poquitito el costo del kilo producido. Sí, pero de vuelta, la situación es buena, es mejorable, atendiendo que, lógicamente, para alguien que tiene 40 cabezas o 50 cabezas en el engorde, quizás le conviene comprar primero un alimento balanceado y no tratar de comprar un mixer para mezclar su propio alimento, porque el ahorro que va a lograr no va a estar compensado por la inversión que tuvo que hacer y el periodo de repago con solamente 50 cabezas. En cambio, si yo tengo ya 2.000 cabezas o 3.000 cabezas, bueno, el periodo de repago es mucho más corto, y entonces de alguna manera uno ya considera que la inversión está más justificada, ¿no? Luego tendremos algo más, vamos a una tanda comercial y ya venimos. Consejo Deliberante de General Pico. Junto a la gente. Jóvenes de distintos puntos de nuestra provincia y del país eligen la ULPAM. Más de 40 carreras distribuidas en 6 facultades abren sus puertas como cada año para una formación de excelencia en la universidad pública y gratuita. La ULPAM es tu lugar. Te invito a que la elijas. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Tercer bloque de actualidad productiva. Seguimos adelante con la información y ahora vamos a establecer un contacto telefónico con el norte pampeano, con la localidad de Rancul, creo que está por allí, Carlos Aymar, de Aymar Campos, integrante de la Cámara Argentina Inmobiliaria, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás vos? Hola, Darío, bien, un gusto escucharte. Acá estamos en un atardecer fresco en el norte de La Pampa. Así es. Carlos, bueno, el motivo de mi llamado es un poco la realidad que le toca vivir al sector agropecuario hoy, con un dólar que no tiene mucho que ver al que maneja el campo, con el que realmente se está dando, y una situación de los campos que seguramente tienen que seguir trabajando, seguir invirtiendo, mucha gente que tenía mucha plata en otros lugares, en interés y demás, y ha decidido salir a invertir, y el campo puede ser una buena opción. ¿Cómo está esta realidad? ¿Cómo la estás viendo vos desde tu sector? Bueno, la realidad es que el mercado de venta de campo venía volando muy bajo y en estas actuales circunstancias, digamos que capotó, se terminó. Ajá. La venta de campo siempre se tasan y se venden en dólar y dólar billete. No es que te vendan un campo en el dólar oficial. Siempre es dólar billete o dólar paralelo. Hoy la gente está imposibilitada de armarse de ese dólar, porque el chacarero habitualmente vendía su producción y atesoraba de alguna manera dólares de billete para en un momento encarar la compra de un campo. Bueno, en este momento se terminó porque ni siquiera aún así puede ir a comprar dólar contado con liqui, que es un dólar caro, pero tampoco lo puede comprar. Entonces, bueno, los campos no se venden en pesos, con lo cual te quiere decir que el mercado de venta de campo está totalmente congelado. Uh-huh. Y esta realidad, a la hora de hablar de alguien que tenga un campo disponible, el alquiler, ¿se sigue manejando los mismos valores? ¿Ha caído? ¿Cómo es la situación actual? No, eso es una cosa totalmente distinta y es buena la pregunta. Hace unos meses atrás, cuando hubo un cambio de gobierno, cuando empezó la retención del 33%, pensábamos que la demanda de alquileres de arrendamiento, especialmente los agrícolas, pensábamos que se iba a caer. Todo lo contrario, el mercado está muy activo, muy demandante, tanto los pools de siembra como los productores más grandes, como las empresas agrícolas, están todos en búsqueda de nuevos campos. Se está renovando gran cantidad de alquileres de campos y los actores de la siembra están buscando campos. Hay muchas llamadas, mucha gente buscando. Están volviendo los
maniceros que se habían ido de La Pampa por las restricciones que tenía la siembra de maní, están volviendo los maniceros a la provincia de La Pampa. Hay un mercado muy activo, realmente hay mucha demanda. Por supuesto, se colocan primero los campos buenos y después se van colocando en segunda instancia los campos más inferiores, con más alto riesgo de sequía o esas cosas. Pero hay una gran demanda y se están manteniendo los mismos valores que la campaña pasada, a pesar de que la renta no va a ser la misma. Claro. Hoy en día en el norte pampeano, ¿cuáles son los alquileres que se manejan en quintales de soja? ¿En qué se alquila? No, los alquileres son todos en quintales de soja, o los maniceros pagan en dólar, que antes era un dólar billete, ahora están buscando un dólar promedio entre el oficial y el paralelo. Ya no te pagan dólar billete, te pagan en pesos al valor de ese dólar promedio. Y el resto de los pools de siembra, las empresas sembradoras, están pagando en quintales de soja. Que bueno, que varía de una zona de Intendente Alvear de 10, 11 quintales a una zona de Relicó de 5 o 6 quintales, depende del campo y depende de la zona, varía la cantidad de quintales. Pero te vuelvo a repetir, ya están cerrándose los alquileres de los campos más buenos, los campos demandados, hay mucha intención de alquiler. Por supuesto van a quedar para una segunda instancia los campos o con un poco de topa, o campos con riesgo de inundación, lo que pueda suceder, los campos más inferiores. Pero concretamente hay mucha demanda para el alquiler de campos en siembra. Sí, Carlos Aymar, Juan José Reyes le habla, ¿cómo le va? Sí, bien. Bueno, una consultita. Bueno, yo tengo un estudio de asesoramiento económico por temas agropecuarios y tengo conocimiento que en estos últimos días hubo una venta de 2 o 3 campos en el departamento de Maracoy, en el departamento de Chacualeufú, y ni en pesos, ni en dólar blue, ni en contado con liqui se ha vendido. Se ha vendido en dólares físicos. Claro. Dólares físicos. La pregunta es, bueno, ¿dónde están esos dólares físicos? Porque es muy difícil hoy, más allá que se puede sacar determinada cantidad de los bancos. Es decir, que hay gente que la tiene en algunas cajas de seguridad. ¿Ese va a ser la nueva forma de venta de campos o directamente va a ser un tipo de bien que no se va a ofrecer en la sociedad durante el tiempo que dure esta pandemia? Claro, cuando vienen estas remesones grandes que en la Argentina estamos totalmente acostumbrados, porque si no es cada 10 y cada 11 años tenemos una remesón grande de devaluación del 40, del 30, de la época de Celestino Rodrigo, históricamente, cuando vienen estas remesones, como te digo, se paga el mercado, se zarandea, se clarifica y después arranca nuevamente. Hoy estamos parados. Por supuesto que siempre hay alguna operación que se puede cerrar, porque será el caso de que es una sucesión, que heredaron una fracción de un campo de, suponte, de $1,5 millones, son 4 sobrinos por un lado, más 3 hermanos por el otro, y tú dices, bueno, mirá, qué sé yo, bueno, el valor del paralelo, danos pesos porque yo compro departamento, el otro va a poner un negocio, bueno, cerramos algún negocio en pesos, pero el 90% de la gente que vende un campo no te toma pesos. Y si algunos venden para comprar otro campo en otra zona, mucho menos te va a tomar pesos. Entonces, en un mercado que de estar dolarizado, al desaparecer el dólar como moneda de cambio, evidentemente se paralizan las operaciones. También hay operaciones donde dicen, bueno, a ver cuánto vale el campo, ¿de qué cantidad? Bueno, no tengo un 30%, 40% en dólar billete que yo atesoré a través del tiempo, los tengo, te lo doy. Y el resto me lo financia, bueno, sí, ¿cómo? Bueno, en quintales de soja, o 33 por mitad quintales de soja, mitad kilo de carne, financiamos a 1 año, 2 años, y ya ahí sí podemos empezar a hablar a valor producto, que es bueno para el chacarero que compra un campo, poder valorarlo a valor producto, es bueno. Pero es toda una maraña de cosas que se van a ir aclarando a través de los meses o a través del año. Así es. Bueno, Carlos, realmente muy como siempre, muy claro en tu explicación. Queríamos conocer un poquito cuál es la realidad actual. Sabemos que, bueno, el campo, si bien sigue produciendo, toda esta realidad influye, como vos lo contás, en esta situación de la venta y de los campos. De mi parte, agradecerte. Seguramente nos estaremos encontrando en cualquier momento para charlar personalmente. Muchas gracias, un saludo grande y en cualquier momento volvemos a charlar.
Un gusto haberlos, si puede ser de utilidad, con todo gusto a disposición de ustedes y para aclararle un poco a la gente de campo lo que se puede hacer y con dónde estamos parados. Un abrazo grande. Gracias. Muy bien, nosotros vamos a seguir adelante. Bueno, seguimos adelante. Bueno, recién fuera de micrófono me decía, porque justamente no le consultamos el tema ganadero a Carlos, pero bueno, me dice que está todo repleto, el sur de La Pampa, el oeste, todos los campos llenos de hacienda, así que bueno, realmente difícil encontrar campos para poner hacienda hoy en día. Bueno, felizmente una realidad que si bien la hacienda está complicada, como decías vos recién, por lo menos se han cubierto los campos, ¿no? Y están invirtiendo en eso. Pero un gran problema eso, porque son los campos de cría, departamento Ucal, Utracán, cuando pasan de la fase de engorde que tienen que ir al norte, con el precio que van a tener los campos y con el valor de que pueda tener soja o maíz, se va a complicar el engorde de los animales. Va nuevamente a estar el meridiano de la agricultura y de la ganadería nuevamente. Los campos mixtos se terminaron. Bueno, vamos a seguir adelante compartiendo un mail, actualidadproductiva@hotmail.com y estudioredes@infovía.com.ar, los cuales agradecemos como siempre. Vamos a comenzar con este que lo manda José Luis. Dice: ir a San Luis es un parto. Dice: cada 15 días viajo a San Luis a entregar mi hijo para alimentos balanceados que producen los puntanos. No se puede creer, no te dejan pasar por orden del gobernador. Es cierto que somos un país federal y las provincias tienen autonomía, pero cerrar las rutas nacionales es de locos, dice José Luis Díaz de Rancul. Bueno, una situación que sabíamos que San Luis ha tomado una medida bastante dura en cuanto a en esta pandemia de cerrar sus fronteras, ¿no? ¿Me dejás extenderme 3 minutos con este mail y después hablo menos al final de...? Es cierto lo que están hablando, los puntanos, no solo los puntanos, hay muchos otros lugares donde está cerrado. El problema de los puntanos es que su defaultador serial, que fue Adolfo Rodríguez Sá, 4 veces gobernador de la provincia de San Luis, senador nacional, presidente de la República durante 8 días, es el nuevo presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación en reemplazo de Angeli, de Alfredo de Angeli. ¿El tema cuál es? Uno no niega que puede saber de tema agropecuario porque ha hecho su gran fortuna. Es más, vi parte de unos episodios que han mostrado de su problema de su secuestro y las drogas y todo lo que sucedió en el norte de La Pampa con la gente de esa que se vino a ese lugar. Bueno, podrá saber de campo, pero es lamentable que una persona con el currículum que tiene que tome en el Senado de la Nación el manejo de la Comisión de Agricultura en momentos estratégicos fundamentales. Y cuando estamos sucediendo un problema que el SENASA sigue posdatando la vacunación y permitiendo el viaje. No nos olvidemos que allá en el año 91, cuando Menem dio la última inyección, la aftosa volvió a la provincia, a la Argentina y a la provincia de La Pampa, la época en que Tomás Berongaray era el secretario de Agricultura. Por favor que no nos pase eso, que terminen, que se vacune como sea, pero que no pasemos mayo y permitan ese tráfico de animales porque es muy grave. Acoto esto porque esto que está sucediendo con el SENASA y con algunos laboratorios de SENASA que han sido reconocidos, y esto de la presidencia del Senado por parte de la Comisión de Agricultura por parte de Rodríguez Sá, realmente es peligroso. Perdón, es una opinión personal. No, está bien. Ana manda este otro mail. Dice: Greenpeace denuncia al mundo. Dice: soy permisionaria y becaria de Greenpeace y puedo asegurarles que el 22 de abril, que se celebró el Día de la Tierra, el desmonte en el mundo es de 200 hectáreas por día. Gracias a Dios La Pampa es una de las menores en el país, pero todavía no alcanza para concientizarnos de los cambios climáticos globales. Ana lo saluda desde General Pico. Bueno, una situación del desmonte en el Amazonas y en todo el mundo impresionante, ¿no? Permisionaria, en realidad son detentores o ostentores de servidumbre, de Pico, extraño, bueno, pero puede tener campos allá. Ahora que la deforestación, ojo que La Pampa es la provincia que menor nivel de tala tiene a nivel de La Pampa, está a nivel de Argentina, está entre los primeros lugares. Pero sí, en el mundo es una gran complicación y Greenpeace, bueno, es un grupo que siempre ha luchado y peleado por la naturaleza. Es así.
Mario dice, ¿qué pasará con la Expo Rural y las provinciales? Dice, bueno, leí de una muy fuerte interna en la Sociedad Rural Argentina, la exposición rural virtual que quieren hacer en septiembre. Es de enfermos hacer algo por pantallas, dice, ¿es presencial o no habrá ni en la rural ni en todo el país? Dicen que la interna entre Pellegrina y Echeverri es muy fuerte contra Nicolás Pino, que quiere bajar a la gerontocracia justamente en la rural y ocupar el sillón de Eduardo Olivera, dice, en 1866. Bueno, esta situación de las exposiciones virtuales, algo que hablabas vos. Olivera fue el que fundó la Sociedad Rural Argentina en 1866. Y Pino es el gran contrincante, siempre perdedor en la época de Echeverri, siempre perdía y no más, pero perdía. Ahora parece que quieren tomar la batuta. Ahora, ¿qué va a pasar con la exposición? Es cierto, es la que marca, no solo en la Argentina. Y encima, la rural de Buenos Aires es una exposición internacional. Y se puede pasar allá septiembre, octubre, hasta noviembre podría ir. Pero ¿qué va a pasar? Bueno, es lo que dijimos, la nueva realidad de la exposición. En julio seguramente con la realidad de Buenos Aires, seguro que no. No, olvidate. Así que bueno, Fernando manda este otro, dice, si siguen soltando a ladrones y violadores será una vergüenza nacional, dice, con la excusa de la pandemia y las revueltas en las cárceles, quieren sacarlos a todos afuera para que no se contagien, dice, es grave, pero el mal ejemplo lo dieron ellos con la domiciliaria a Vudú y otros ladrones, dice, y ahora, ¿quién los para? Dice, increíble esta situación. Bueno, no, ya creo que ya se paró. En la provincia de Buenos Aires, por lo menos hay para parar, porque bueno, han salido muchos, hasta en la provincia de La Pampa han dejado mucha gente afuera. Bueno, es peligroso, hay acá un tema ideológico de uno o el otro lado, si tienen derecho o no tienen derecho por estar en la cárcel, si es que ingresa el coronavirus o no, pero es una complicación. Pero bueno, el presidente salió a decir que esta no es una posición del gobierno, por lo menos de él. ¿Y los derechos de las víctimas? Nadie habla de eso, ¿no? No, sí. Bueno, Raúl manda esto, se nos sigue complicando con la lluvia y los vientos, siempre que la queremos, pero justo ahora, en plena cosecha gruesa, más del 60% trillado, y el agua que no deja por seguir, dice, aunque todos sabemos que es necesaria, pero la fina, pero con mucho temporal y de viento, dice. Por acá en Villa Mirasol estamos por arriba de los 30 quintales por hectárea de soja, bastante bien para la fuerte seca del año pasado, y preocupados por lo que pasa en el mundo, dice. Bueno, una situación de la trilla que el que está haciéndolo quiere terminar cuanto antes. Aclaremos, esta semana cayó mucha agua en la provincia de La Pampa, vientos huracanados, piedra, ha sucedido miles de cosas en el clima de La Pampa en un momento que se supone que tendría que haber un declive y en plena cosecha gruesa. Como dije, es bueno para la que viene, que es la fina, pero no deja terminar. Es así. Rosario dice, ¿por qué se quejan si guardamos nuestros ahorros? Dice, parece increíble no entender que cuando a una persona le sobra un mango, va al banco para ponerlo en un plazo fijo, o si puede comprar dólares. Nosotros ya nos escribimos a esa teoría, y si no a la que nos enseñó este país imprevisible. Dice, ¿qué es bueno para nosotros? Guardo todo lo que pueda, el grano en espera de los mejores precios. Eso no es delito, es cuidar el esfuerzo. Saludos cordiales de Raricó, gracias. Bueno, una situación de la que hablabas vos, que está pasando y va a pasar seguramente con los agricultores, de la situación de guardar el cereal. Bueno, empezó gracias a un presidente que tuvimos en la Argentina que se llamó Carlos Menem, que cuando le heredó la convertibilidad a los próximos gobiernos, uno a uno no era negocio vender. Y gracias a eso nace el silo bolsa, que si bien no es un invento específicamente argentino, el primer país que lo amplió en el mundo fue la Argentina, porque necesitaban guardarlo más de 6 meses que el silo común o el silo chaca te permite. Exactamente. Tiempos de cesación de pagos y pandemia, dice, horrible lo de la enfermedad en el mundo, pero en nuestro país en crisis permanente es peor aún. Lo del mundo desarrollado, y muy a pesar de sus muertes, tienen espalda y financiamiento internacional para renacer. ¿Qué quedará de nosotros, los argentinos y pampeanos? Ya después de esto seguramente será caótico, con niveles de actividad por el piso, inflación, recesión, menos exportaciones, y ya nadie nos presta ni un peso, dice. El futuro es incierto. Nosotros seguimos produciendo y esperamos que alcance. Sí, una realidad la que se vive hoy, la que vemos por radio y por televisión o por los diarios todos los días. Así es. Bueno, agradecido como siempre a todos los mails. actualidadproductiva@gmail.com, estudioreyes@infobia.com.ar. Nos vamos a un corte, ya venimos con más. Consejo Deliberante de General Pico. Junto a la gente.
Con las promos de Paquetes Pampa, llévate más de lo que vas a buscar. 25% en farmacias y perfumerías todos los días. 25% en pasajes todos los días. 25% en restaurantes todos los días. 25% en librerías todos los jueves. Beneficios exclusivos con tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el Banco de la Pampa no lo dudas. Último bloque de actualidad productiva, seguimos adelante. Juan, bueno, algunas cosas que habíamos charlado al comienzo del programa todavía quedan por desarrollar, ¿no? Sí, de temas agropecuarios específicamente, el tema campo, dejando de lado lo económico y la pandemia y todo lo demás, hay cosas para analizar que muchos tienen que ver en parte con el efecto de este problema sanitario, y es el alejamiento de la Argentina del Mercosur. Más allá que nuestro presidente se va a decir que no es un alejamiento, no nos fuimos del Mercosur, dijo, nos fuimos de determinados acuerdos que se hicieron indistintamente de Uruguay y de Brasil, dejando afuera a la Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que también quiere entrar ahora en el Mercosur. El tema cuál es que si nos vamos del Mercosur, perdemos el 20% del valor del trigo. Estábamos hablando que se iban a producir 21 millones de toneladas, iban a entrar 12.000 millones de dólares solo de trigo. Estamos hablando de 900.000 toneladas en La Pampa, casi 60 millones de dólares. Si perdemos el 20% más la caída mundial que ha habido en trigo y en maíz, va a ser bastante complejo recuperarse, pero bueno, es una decisión gubernamental y política ideológica que tomó este gobierno con respecto al Mercosur, porque bueno, está en otro pacto o en otro acuerdo, pero puede ser dificultoso para la Argentina. La liquidación de divisas del campo, bueno, ¿qué le voy a contar? Estima que cayeron 16% en marzo, 24% en abril, no se sabe lo que va a hacer en mayo, pero por lo que dijimos y por lo que nos comentaba alguien ahí en uno de los mails, que hace el productor, no la guarda en el banco, la pone en el campo en algún lugar o compra el campo de al lado, algo hace, pero no se queda con pesos, ni invierte con pesos, ni liquida. Por lo tanto, bueno, esta liquidación de divisas ha caído en forma impresionante, que le cuesta mucho al país porque es menos retención que cobra, menos impuesto a la exportación, menos IVA y por supuesto que menos ganancias. Y el otro tema, bueno, el derrumbe de las exportaciones, que ha sido gigantesco. Y ya no solo involucra al tema del campo, porque no digo, bueno, los commodities alimentarios hoy tan gran demandados en el mundo por el problema que estamos viviendo, pero hay un problema de transabilidad en el mundo. Suerte que, bueno, China empezó a comprar nuevamente y le está comprando mucho a Brasil, y Argentina le ha vendido en estos últimos días creo que 2.300.000 toneladas de soja al Brasil, porque bueno, es nuestro gran socio comercial, pero el tema es que el efecto de la pandemia en Brasil es bastante complicado, las fronteras no creo que se abran, y acá tienen que pasar todos los camiones que van del Valle de Río Negro hacia Brasil y toda la producción brasileña que viene a la Argentina, porque es nuestro socio. Si esto sigue problemático en Brasil, va a ser complejo terminarlo. Bueno, Darío, seguramente la semana que viene seguiremos con los mismos problemas, pero bueno, el campo, hablando en serio ahora, es el sector que menos ha sentido este efecto económico calamitoso que han tenido todos los sectores del comercio y del servicio. Es el que menos lo ha sufrido porque no transa en la Argentina, es decir, cumple con el mercado interno, se guarda lo otro para cuando mejore la divisa. Pero todos los otros sectores están en una peligrosa o muy peligrosa situación, ni que hablar de la cuestión sanitaria. Será una decisión de ver con el diario del lunes qué es lo que pasó. Si el hambre va a matar más gente que la pandemia, bueno, eso algún día se verá o se podrá observar, pero es bastante complejo. Así Nos vamos. ¿Para qué falta todavía una notita que vamos a compartir? Antes que nos vayamos. Vamos a esperar un ratito. Vamos a compartir una notita más porque tenemos un espacio más para compartir con ustedes. Justamente la charla de Aníbal por Domingo, hablando un poquito de lo que es justamente suplementación y el trabajo de la hacienda en el campo, combinación de pasto con engorde, con granos y con proteínas. Esta situación seguramente es la que se viene. El feed no da resultado, no, por lo menos los números hoy no cierran, pero esta situación de aporte de proteínas con pasto es lo que se está viendo más seguidamente. Así que la otra parte de la charla con Aníbal por Domingo. De los ejercicios, de lo que uno viene viendo en los productores y en los grupos, es que
hay una tendencia a acelerar el proceso y aquellos que son un poquito más eficientes económicamente lo están logrando, no tanto tal vez siendo apuntando a unos engordes de terminación de muy altas ganancias, por ejemplo, estar 4 o 5 meses en un corral a más de 1,3 kg por día, sino tal vez ser un poco más prolijos en la etapa de recría, o sea, tal vez apuntar a un proceso como se contó esta mañana en este campo, ¿no? Sobre todo en estas regiones marginales, donde el costo del grano es un poco mayor que en las otras zonas más núcleo del país, están siendo bastante eficientes económicamente estos modelos que aceleran un poquito desde el principio, desde el destete al proceso de recría, lo convierten casi en una invernada. Hoy se mencionó acá 600 gramos, 700 gramos, o sea, esos modelos que buscan casi un crecimiento no de engorde temprano, pero de un nivel de crecimiento típico de una terminación pastoril, aunque aquí estén sumando suplementaciones o incluso el corral al final. Un corral de terminación de aumento de 1 kilo por día o de 900 gramos, 1,1 kg, es para algunos sistemas mucho más fácil de abordar que uno que especula con 1,4 kg. Pero vamos al tema de las recrías. O sea, en definitiva, las recrías que están mejorando la eficiencia de los sistemas o permitiéndole ser liberadoras de superficie, están con el gran dilema. O uso más silaje, para eso entonces discutimos la cantidad de fibra, cómo lograr ese silaje, el nivel de proteína de esas dietas, o en los casos en que no tenemos ese recurso, que no podemos usar fibras emergentes de los silajes, tenemos que hablar de sistemas de dietas de oferta controlada. O sea, son energéticas, pero son de una oferta controlada para controlar el aumento de peso, si no tendemos al sobreengrasamiento temprano. Hay otra cuestión que emerge también de estas experiencias de recría, que es cómo afecta esa alimentación en la etapa de recría a la eficiencia en la etapa del engorde. Y ahí hay unos comentarios interesantes que los voy a hacer al final. Entonces, para las recrías con oferta energética limitada, ¿qué nos queda? Usar los silajes o usar alguna cáscara que muchos de ustedes usan, tal vez no tanto en esta región, pero donde los que están más cerca de las plantas de subproductos, aparecen las cáscaras, o afrechillos, las cáscaras de maní, que van reemplazando en cierta manera la presencia de fibra que tiene el silaje. Las dietas de recría típicas son aquellas que tienen más de 40% de una fuente de fibra, como aparece entonces acá el heno. Por ejemplo, estas son típicas de las primeras que se empezaron a usar. Hoy por hoy ofrecer heno, ofrecer rollos de pasto en recría es bastante complicado. Se ha ido desplazando eso hacia los silajes y las dietas basadas en maíz. Por ver ejemplos, nosotros empezamos hace más de 15 años a tratar de mejorar los aumentos de peso en etapas tempranas sobre verdeos de invierno, ofreciendo silajes. Y lo que uno observa allí es que balanceando un poquito las dietas con ofertas de tipo de pastoreos horarios o pastoreos diría de mediodía en verdeos complementados con silaje, casi que independientemente del tipo de silaje, se obtienen aumentos de peso muy interesantes. En estos casos, en estos ensayos se aproximan al kilo por día, pero podríamos hablar de fácilmente lograr modelos de verdeo de invierno de oferta controlada con silaje suplementario, donde en algunos casos el silaje es el 60 o el 70% de la dieta, como en este ensayo, por ejemplo, donde se pueden lograr aumentos muy interesantes de peso, que por lo menos se aproximan a los 800 gramos por día, con pastoreos de distintas intensidades, o sea, en horas de verdeo o de presencia de silaje. Estos son de las primeras experiencias que se fueron haciendo como para corroborar información ya de tipo histórica, ¿no es cierto? Y a su vez darse cuenta que esto en el campo era posible. Hace 15 años, productores ya en toda la región central y en la región más marginal empezaron a suplementar los verdeos con silajes que fueran buenos oferentes energéticos. La clave está allí, que para suplementar un verdeo de invierno con un silaje yo no puedo darle algo que ya tiene el verdeo, tengo que mejorarle la oferta energética, si no estoy simplemente estirando la capacidad de carga. También aprendimos durante mucho tiempo que haciendo nutrición, con dietas muy secas, como en esta, muy húmedas, 70% de silo en esta punta o en esta otra, una dieta, por ejemplo, que tiene 60% de heno de alfalfa, 30% de grano de maíz, son isoenergéticas en este ejemplo, o sea, cualquiera de ellas son equivalentes en oferta de energía, de proteína.
uno puede lograr aumentos interesantes, o sea, puede hacer recrías casi con capacidad de engorde, y eso ya nos fue enseñando a todos que los silajes eran una gran oportunidad, ya que eran un poco más predecibles desde el punto de vista de la calidad que los henos de distintas pasturas o a base de alfalfa. Bueno, mucho material que queda pendiente con Aníbal. Seguramente si se da esta situación que continuamos en la misma realidad, que no podemos tener notas en vivo, vamos a compartir algo más de él seguramente en próximos programas. Vamos a compartir ahora lo que va a pasar con el clima. Alejandro nos cuenta un otoño que se viene ya para acompañarnos. Para el domingo, soleado, con máximas de 22 y mínimas de 8. Para el lunes, soleado, con máximas de 19 y mínimas de 6. Para el martes, soleado, con máximas de 19 y mínimas de 4. Para el miércoles, soleado, con máximas de 17 y mínimas de 4. Para el jueves, parcialmente nublado, con máximas de 20 y mínimas de 6. Para el viernes, parcialmente nublado, con máximas de 21 y mínimas de 8. Bueno, como les decía, temperaturas de otoño. Todavía alguna heladita puede llegar a aparecer, pero todavía con temperaturas sobre cero. Estamos ahí muy cerquita ya de empezar a tener las heladas seguramente del año. La gente que está trabajando en el campo y está sembrando y demás dirá que todavía esperen un poquito las heladas. Esto seguramente es bueno, más se demoren las heladas mejor. Pero bueno, el invierno se avecina seguramente. Vamos a compartir, Juan, algunas cositas que te quedaban, me decías. No, mirá que hubo esta semana 4 chiquita. lugares en La Pampa donde tuvo 1, algo bajo cero, así que supongo lo que vendrá la semana que viene. Bueno, es el gran problema de los inviernos, mientras no empiece el viento, seguramente. Bueno, la frase es de alguien que vos siempre has entrevistado mucho, que para mí es una de las personas o el mejor consultor agropecuario que existe en el país, que es Carlos Echepare, una de las personas que más sabe. Y dijo una frase preocupante. Dijo, el tipo de cambio oficial es una bomba de tiempo para el sector agropecuario. Tal cual lo que venimos resumiendo durante el programa. Una bomba de tiempo. 286% de la diferencia entre el dólar menos el 33 de retenciones contra el dólar blue de 120. Me hace acordar aquel dólar de 9,60. ¿Te acordás vos del dólar de 9,60 cuando salió Cristina del gobierno? Que rápidamente en 2 meses nos fuimos a 15 pesos, 14 pesos. Esta realidad creo que es la misma, y peor aún con la realidad económica general que tenemos. Sí, según, y la crisis todavía sanitaria encima. Esta semana veía por ahí alguna impresión de billetes sin número, algo muy raro. Sí, no, es cierto, no podemos juzgar mal al gobierno por esto. La única forma de conseguir dinero, de dar el IFE a los que menos tienen, de darle créditos a tasa cero, inclusive a algunas economías agroindustriales, medias complicadas, pero se las están dando también, es emitir billetes, porque estamos en default, nadie nos presta. Si nadie nos presta, la única forma de conseguir dinero, no podemos emitir dólares, emitir pesos. El tema es que cuando esa emisión de pesos supera la base monetaria, la suma de los dineros que tenemos en bolsillo en los bancos y demás, empieza la inflación por un lado, y la hiper no queda lejos. Así es. Gente, nos veremos seguramente en 7 días. Que tengan una buena semana, cuídense. La semana que viene veremos si después de este 10 de mayo la actividad sube más en el país, se aumentan más las situaciones comerciales y demás. Ojalá así sea porque el país lo necesita. Sabemos que hay que hacerlo con cuidado, pero creo que vamos camino a ello. Nos vemos en 7 días. Nos vemos. Gracias.